Marisa Reynolds se ajustó las gafas en el puente de la nariz y suspiró, mirando la pila de cuadernos sin revisar. El reloj de la pared de la sala de profesores marcaba casi las 6 de la tarde. Se había quedado en el colegio más tiempo de lo habitual, sabiendo que nadie la esperaba en casa. Fergus estaba de vuelta en alguna reunión importante con clientes potenciales, como había dicho aquella mañana. Quizá esta vez tengamos suerte, pensó Marisa mientras guardaba sus cosas en un maletín de cuero raído. Intentaba ser optimista, pero cada mes le resultaba más difícil. Fergus había recibido su último gran pedido hacía casi un año, y desde entonces había un enorme agujero en su presupuesto familiar que Marisa había estado intentando llenar con horas extra de tutoría. Al salir a la calle, Marisa se estremeció con el fresco viento primaveral. Decidió caminar para ahorrar dinero en el autobús. De camino a casa, se detuvo en un pequeño supermercado para comprar alimentos para la cena. En el estante de la pasta, Marisa se topó con la señora Edwards, la madre de uno de sus alumnos. «Buenas noches, señora Reynolds. ¿Cómo está?» La mujer sonrió acogedora. «Hola, señora Edwards. Estoy bien, gracias», respondió Marisa con una sonrisa tensa. «¿Y cómo le va a Tommy? ¿Listo para su examen de la semana que viene?» Marisa asintió. «Sí, hoy estuvimos repitiendo temas difíciles. Estoy segura de que lo hará bien». «Oh, eres una profesora maravillosa. Tommy la adora. Ayer me preguntó por qué no tiene usted hijos. Es un niño tan curioso». La señora Edwards se rió, sin darse cuenta de lo tensa que se había puesto la cara de Marisa. «Bueno, me alegro de haberte visto. Adiós». Se despidió Marisa apresuradamente y se dirigió a la caja registradora, sintiendo un traidor escozor en los ojos. En casa, Marisa se puso mecánicamente a preparar la cena. Intentó no pensar en las palabras de la señora Edwards, pero resonaban en su cabeza. Marisa sabía que nunca podría tener hijos. Era una cruz que había cargado durante años. Cuando ella y Fergus decidieron casarse, ella le contó sinceramente su diagnóstico. Él le había asegurado entonces que no importaba, que la quería tal como era. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Marisa de sus cavilaciones. Fergus entró en la cocina con una amplia sonrisa. «Cariño, tengo una gran noticia». Se acercó a Marisa y le dio un beso en la mejilla. Olía ligeramente a alcohol. «¿De verdad? ¿Me lo cuentas durante la cena?» Marisa le devolvió la sonrisa. Se sentaron a la mesa y Fergus empezó a hablar con entusiasmo de un posible proyecto de renovación de la vieja mansión. Marisa escuchó sin entusiasmo, asintiendo en los lugares adecuados. No era la primera vez que oía historias así, pero rara vez salía algo de ellas. «Y adivina qué, dijeron que yo era exactamente el arquitecto que buscaban. Este proyecto podría ser mi gran avance». Fergus resplandecía de orgullo. «Es maravilloso, querida. Me alegro mucho por ti». Marisa le apretó la mano, deseando sinceramente que esta vez saliera bien. Después de cenar, Fergus se acomodó frente al televisor mientras Marisa se dedicaba a revisar sus cuadernos. Hacia el anochecer, sonó el teléfono. Fergus contestó, y a juzgar por su tono, era su madre, Camille. «Sí, mamá. Claro que me acuerdo». «No, a Marisa no le importa». Fergus lanzó una rápida mirada a su mujer. «Vale, hasta mañana». Colgó el teléfono y se volvió hacia Marisa. «Mamá me ha recordado lo de la comida familiar de mañana. No te habrás olvidado, ¿verdad?» Marisa suspiró. Se había olvidado por completo de este desafío semanal. Camille nunca perdía la oportunidad de recordarle a su nuera sus defectos, especialmente su incapacidad para dar a sus nietos. «No, no lo he olvidado. Claro que iremos», respondió Marisa, tratando de disimular su desgana. Fergus no pareció darse cuenta de su estado de ánimo. Volvió a la televisión y Marisa siguió revisando sus cuadernos, sintiendo que el peso del mañana ya empezaba a pesar sobre sus hombros. El domingo amaneció nublado. Marisa estaba de pie frente al espejo,
escrutando meticulosamente su reflejo. Había elegido un modesto vestido azul que pensó que le gustaría a Camille. Aunque a quién quiero engañar, pensó Marisa con amargura, nunca le ha gustado nada de mí. Fergus llamó impaciente desde el pasillo. Marisa, llegamos tarde. Ya sabes que a mamá no le gusta esperar. Ya voy, respondió Marisa pasándose el peine por el pelo una última vez. El trayecto hasta la casa de Camille duró una media hora. Fergus habló de su posible proyecto durante todo el trayecto, y Marisa asintió en silencio, sumida en sus pensamientos. Recordó que hacía 3 meses habían enterrado al padre de Fergus, George. Había sido una pérdida difícil para todos, pero especialmente para Camille. Desde entonces, su suegra se había vuelto aún más gruñona y rencorosa. Al llegar a la gran mansión victoriana, Fergus aparcó el coche y se apresuró a abrir la puerta a Marisa. «Recuerda, mamá está especialmente vulnerable en estos momentos», dijo en voz baja. «Intenta ser, ya sabes». Marisa asintió, reprimiendo un suspiro. Ser Beshia con Camille era cada día más difícil. La puerta se abrió antes de que tuvieran siquiera la oportunidad de llamar al timbre. En el umbral estaba Camilla Reynolds, una mujer señorial de unos 60 años con el pelo gris perfectamente peinado y una mirada penetrante en sus ojos azules. «Fergus, querido», exclamó, abrazando a su hijo, «cuánto me alegro de verte». Luego su mirada se deslizó hacia Marisa y su sonrisa se tensó. Marisa asintió secamente. Al entrar en la casa, Marisa sintió el olor familiar de los asados y los productos recién horneados. A pesar de sus defectos, Camille era una excelente anfitriona. «Fergus, tienes que ver lo que he encontrado en el desván», dijo Camille, atrayendo a su hijo al salón. «Marisa, querida, ¿podrías ayudarme en la cocina?». Marisa siguió obedientemente a su suegra, lanzando una última mirada a su marido, que ya estaba mirando con interés algunas fotografías antiguas. En la cocina, Camille se puso manos a la obra. «He oído que Fergus tiene un nuevo proyecto», empezó, sacando platos del armario. «Espero que esta vez funcione. El pobre chico se esfuerza mucho». Marisa puso la mesa en silencio, intentando no reaccionar ante el tono provocador de su suegra. «Sabes, Marisa», continuó Camila bajando la voz, «no dejo de pensar en lo bonito que sería que Fergus tuviera un hijo, un pequeño heredero que continuara con el negocio familiar». Marisa sintió que se le cortaba la respiración. «Camille, ya hemos hablado de esto antes. Fergus sabía de mi situación antes de la boda y...» «Sí, sí, claro», la interrumpió Camille agitando la mano. «Pero te das cuenta de que los hombres a menudo no se dan cuenta de lo que realmente quieren, ¿no? Fergus siempre ha soñado con una familia numerosa. Solo me preocupa su felicidad». Marisa apretó los puños, sintiendo una oleada de ira y resentimiento. Pero antes de que pudiera responder, Fergus entró en la cocina. «¿Qué estáis susurrando?», preguntó con una sonrisa. «Oh, nada importante, querida», respondió Camila, cambiando instantáneamente su tono a uno afectuoso. «Solo charlas de mujeres. Siéntate a la mesa, todo está listo». Durante el almuerzo la conversación, como de costumbre, giró en torno a Fergus y su trabajo. Camila intercalaba comentarios de vez en cuando sobre cómo su chico con talento no era apreciado en este cruel mundo del arte. «Sabes, hijo», le dijo mientras le servía más asado, «siempre dije que necesitabas una esposa que apoyara plenamente tu carrera. Alguien que pudiera, ya sabes, organizar recepciones para clientes importantes, ser tu musa». Fergus sonrió avergonzado. «Mamá, Marisa me apoya mucho. Ella es...». «Claro que sí», volvió a interrumpirle Camille. «Solo pienso en tu futuro. Trabajas tanto que sería estupendo que tuvieras a alguien que pudiera dedicarse plenamente a tu carrera». Marisa sintió que el color le inundaba las mejillas. Quiso objetar, decir que era ella quien mantenía a su familia mientras Fergus trabajaba en su carrera,
pero guardó silencio, sabiendo que solo empeoraría las cosas. Después de comer, Camille se ofreció a ayudar a Fergus a ordenar las cosas del estudio de su difunto marido. Marisa se quedó sola en el salón, mirando las fotografías familiares de la repisa de la chimenea. En la mayoría de ellas aparecían Camila, George y el pequeño Fergus. Marisa no aparecía en ninguna de ellas. Del estudio llegaban voces apagadas. Marisa no quería escuchar a escondidas, pero no pudo evitarlo. «Fergus, querido», decía Camila, «te das cuenta de que solo quiero lo mejor para ti, ¿verdad? Marisa es una buena mujer, pero...» «Mamá, por favor». La voz de Fergus sonaba cansada. «Ya hemos hablado de esto. Lo sé, pero piensa en el futuro, en los hijos que nunca tendrás, en la carrera que podrías construir con una mujer que compartiera plenamente tus ambiciones». Hubo una larga pausa. Luego Fergus habló en voz baja. «Ya, lo pensaré, mamá». Marisa sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Se apresuró a volver al sofá, tratando de hacer frente a las emociones que la invadían. Cuando Fergus y Camille volvieron al salón, ella hizo todo lo posible por parecer tranquila. De camino a casa, Fergus estaba inusualmente callado. Marisa quería preguntarle por la conversación con su madre, pero temía oír la respuesta. En lugar de eso, miró por la ventana las casas que pasaban flotando y pensó en lo rápido que podía desmoronarse lo que parecía inquebrantable. Había pasado una semana desde la memorable comida del domingo en casa de Camille. Marisa estaba sentada en su mesa de la sala de profesores, revisando mecánicamente otra pila de exámenes de gramática inglesa. Sus pensamientos estaban lejos de su trabajo. Repetía una y otra vez la conversación que había escuchado entre Fergus y su madre. «¿Señorita Reynolds?» La voz de una compañera sacó a Marisa de su ensueño. «Se encuentra bien. Lleva 5 minutos mirando al mismo sitio». Marisa se obligó a sonreír. «Sí, estoy bien. Solo cavilando. Gracias, Robert». Robert Parker, el profesor de historia con el que Marisa trabajaba desde hacía varios años, la miró preocupado. «¿Estás segura? Últimamente pareces alterada». Marisa se preguntó por un momento si debía compartir sus preocupaciones, pero los años que había pasado intentando ser la esposa y la nuera perfectas le habían enseñado a guardarse sus problemas para sí misma. «De verdad, estoy bien. Solo estoy un poco cansada», contestó, volviendo a revisar sus análisis. Cuando Marisa volvió a casa aquella tarde, encontró a Fergus en la mesa de la cocina, rodeado de bocetos y planos. Estaba tan inmerso en su trabajo que ni siquiera se había dado cuenta de su llegada. «Hola», dijo Marisa en voz baja, dejando el bolso en una silla. «¿Cómo va el proyecto?» Fergus levantó la vista, con cara de sorpresa como si acabara de darse cuenta de dónde estaba. «Hola, ¿ya has vuelto? No me había dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo». Marisa se acercó y observó los bocetos. A primera vista, parecían impresionantes. Líneas intrincadas, bocetos detallados de fachadas. «Parece increíble», dijo con sinceridad. Fergus se animó. «¿De verdad? Creo que podría ser un gran avance en mi carrera. El cliente quiere algo realmente único, algo que combine la arquitectura clásica con elementos modernos». Marisa escuchaba a su marido hablar con entusiasmo de sus ideas. Intentó compartir su entusiasmo, pero no podía deshacerse de la sensación de ansiedad. «¿Y el presupuesto?», preguntó con cautela. «Un proyecto tan ambicioso probablemente requeriría una inversión importante». La sonrisa de Fergus se desvaneció ligeramente. «Bueno, sí, por supuesto, pero el cliente está dispuesto a invertir en un proyecto realmente excepcional. Es una oportunidad única en la vida». Marisa asintió, tratando de ocultar su consternación. Recordaba demasiado bien anteriores oportunidades únicas que no habían acabado más que en deudas y decepción. «Creo que deberíamos retroceder un poco. ¿Podrías...» Fergus la interrumpió bruscamente. «¿Retroceder? Marisa, ¿no tienes fe en mí?»
No, que no, claro que sí, se apresuró a decir Marisa. Solo estoy preocupada por nosotros, por nuestro futuro. Fergus se recostó en su silla, su rostro adoptó una expresión familiar de terquedad. Sabes, mamá tenía razón, realmente no entiendes mi trabajo. La creatividad no se puede encasillar como una red de seguridad. Marisa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Qué tiene que ver tu madre con esto? Estamos hablando de nuestro futuro, Fergus. Sí, y mamá solo quiere lo mejor para mí. Ella entiende que el verdadero éxito requiere apoyo, no dudas constantes. Marisa respiró hondo, intentando contener las palabras que le salían. Quería recordarle a su marido quién pagaba las facturas mientras él perseguía sus sueños. Quería decirle que le había apoyado todos estos años a pesar de los contratiempos, pero en lugar de eso se limitó a decir, voy a preparar la cena. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Fergus estaba completamente inmerso en su proyecto. A menudo trasnochaba y se saltaba las cenas. Marisa podía sentir el abismo que crecía entre ellos, pero no sabía cómo salvarlo. El viernes por la noche, cuando Marisa volvió del trabajo, encontró a Fergus preparándose para salir. ¿A dónde vas?, le preguntó ella, mirando sorprendida su traje de etiqueta. Se me olvidó decírtelo. Mamá va a dar una pequeña recepción. Ha invitado a algunas personas influyentes del mundo de la arquitectura. Creo que es una gran oportunidad para enseñarles mis diseños del proyecto. A Marisa se le estrujó el corazón. ¿Por qué no me lo has dicho? Yo también habría ido. Fergus titubeó. Bueno, ya sabes. Mamá pensó que sería mejor que fuera solo, para concentrarme en el trabajo, sin distracciones. ¿Distracciones?, resonó Marisa, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. Ya sabes cómo son los eventos de este tipo. Mucha charla, trabajo en red. Mamá cree que me será más fácil concentrarme en los contactos importantes si estoy sola. Marisa observó en silencio cómo Fergus se ponía el abrigo y cogía su maletín de bocetos. Le dio un beso en la mejilla antes de marcharse, como si no notara el dolor en sus ojos. Al quedarse sola, Marisa se hundió en el sofá, sintiendo que sus emociones la abrumaban. Recordó cómo ella y Fergus habían soñado juntos, cómo habían planeado el futuro, cómo se habían apoyado mutuamente, cuándo habían cambiado las cosas, cuando Camille había empezado a abrir una brecha entre ellos, o tal vez siempre había estado ahí, solo que ella no quería verlo. Marisa cogió el teléfono y pensó en llamar a su amiga, pero se detuvo. ¿Qué le diría? Que su marido parecía estar eligiendo entre ella y su madre, que la mujer que se suponía que era su segunda madre estaba destruyendo metódicamente su matrimonio. En lugar de eso, abrió un cajón del escritorio y sacó un viejo álbum de fotos. En la primera página estaba su foto de boda con Fergus. Parecían tan felices, tan seguros de su futuro. Marisa pasó el dedo por la cara sonriente de Fergus, intentando recordar la última vez que había visto esa alegría genuina en sus ojos. Sentada en el silencio del piso, Marisa se permitió pensar por primera vez que tal vez Camille tenía razón. Quizás no era la mujer adecuada para Fergus. Tal vez su naturaleza creativa exige a alguien más. ¿Adecuada? Pero inmediatamente desechó esos pensamientos. No, no dejaría que las manipulaciones de Camille arruinaran lo que ella y Fergus habían construido juntos. Encontraría la manera de llegar a su marido, de recordarle su amor y sus sueños compartidos. Ha pasado un mes desde la noche en que Fergus se fue a la cita con su madre sin Marisa. En ese tiempo, una grieta apenas perceptible pero inexorablemente creciente había aparecido en su relación. Marisa sentía que Fergus se alejaba poco a poco, cada vez más frío y distante. Una mañana, Marisa se despertó antes de lo habitual. El sol apenas empezaba a atravesar las cortinas, tiñendo la habitación de suaves tonos rosados. Se volvió para abrazar a Fergus, pero su lado de la cama estaba vacío y frío. Marisa suspiró,
recordando que su marido se había vuelto a quedar hasta tarde en el trabajo y no había llegado a pasar la noche. Se levantó de la cama y se dirigió lentamente a la cocina, encendiendo automáticamente la cafetera. El sonido del café al gotear parecía demasiado fuerte en el piso vacío. Marisa miró el calendario de la nevera. Hoy era su 7º aniversario de boda. Se preguntó amargamente si Fergus lo recordaría. En el trabajo, Marisa intentaba concentrarse en sus clases, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a sus problemas matrimoniales. Después de clase, Emma, una joven profesora de matemáticas, se le acercó. «Marisa, ¿estás bien? Hoy pareces distraída», le preguntó preocupada. Marisa intentó sonreír. «Sí, es que no he dormido lo suficiente, no es para tanto». Emma no parecía convencida. «Mira, ¿por qué no salimos a tomar un café esta noche? Parece que te vendría bien una distracción». Marisa se lo pensó un momento. Tal vez debería marcharse. Pero entonces se acordó del aniversario. «Gracias, Emma, pero esta noche no puedo. Es mi aniversario con Fergus». «Oh, qué romántico», exclamó Emma. «Debéis de tener grandes planes». Marisa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Sí, claro», mintió, sin querer admitir que ni siquiera estaba segura de que su marido fuera a volver a casa esta noche. De vuelta a casa, Marisa decidió preparar una cena especial con la esperanza de que ayudara a Fergus a recordar la importancia de su relación. Compró su vino favorito, encendió velas y se puso el mismo vestido azul que había llevado en su primera cita. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando Marisa oyó abrirse la puerta. Su corazón latió más deprisa, pero la alegría fue rápidamente sustituida por la decepción al ver la expresión de la cara de Fergus. «Oh, ya estás en casa», dijo sin entusiasmo, tirando su maletín en el sofá. «¿Qué es ese olor?». Marisa sintió que la sonrisa se le congelaba en la cara. «He hecho tu asado favorito. Hoy es nuestro aniversario, ¿recuerdas?». Fergus se quedó inmóvil un momento, claramente intentando ocultar su confusión. «Ah, sí, claro, aniversario». Se acercó a la mesa, mirando distraídamente los preparativos de Marisa. «Mira, estoy muy cansado. ¿Por qué no comemos y nos vamos a la cama?». Marisa sintió que todo se le agarrotaba por dentro. «Claro», respondió en voz baja. «¿Qué tal el día?». Durante la cena, Fergus permaneció casi siempre en silencio, respondiendo solo de vez en cuando a las preguntas de Marisa con frases cortas. Ella intentó entablar una conversación sobre sus primeros días juntos, sus planes para el futuro, pero cada vez se topaba con un muro de indiferencia. Después de cenar, mientras Marisa recogía la mesa, sonó el teléfono de Fergus. Contestó rápidamente y se fue a la otra habitación, pero Marisa consiguió oír el principio de la conversación. «Hola, mamá. Sí, ya recuerdo lo de la comida de mañana». Unos minutos después, Fergus volvió a la cocina. «Marisa, lo había olvidado por completo. Mamá organiza un almuerzo mañana para unos clientes importantes. Tengo que estar allí». Marisa se volvió lentamente hacia él, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. «Mañana es sábado, Fergus. Habíamos planeado pasar el día juntos, ¿recuerdas?». Fergus frunció el ceño. «¿En serio? No recuerdo ningún plan de ese tipo. Mira, esto es muy importante para mi carrera. ¿Lo entiendes, verdad?». Marisa respiró hondo, intentando contener sus emociones. «Y nosotros, Fergus, nuestro matrimonio también es importante, ¿no?». «Claro que es importante», respondió Fergus irritado. «Pero ahora tengo que concentrarme en el trabajo. Mamá tiene razón, realmente no entiendes lo importante que es para mí». Aquellas palabras le sentaron como una bofetada a Marisa. «¿Tu madre tiene razón?», intervino en voz baja. «¿Qué más dice tu madre de mí, Fergus?». Fergus desvió la mirada, claramente incómodo. «Nada de eso. Es que no cree que seas adecuado para la vida a la que aspiro, que eres, bueno, impedirías mi desarrollo».
Marisa sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Impidiendo tu desarrollo? Su voz temblaba con lágrimas apenas contenidas. Te he apoyado todos estos años, Fergus. Creí en ti cuando nadie más lo hacía. Fergus suspiró, pasándose una mano por el pelo. Sé que lo has hecho, Marisa, pero tal vez, quizá no sea suficiente. Quizá los dos necesitamos algo más. Aquellas palabras flotaron en el aire, pesadas y definitivas. Marisa miró fijamente al hombre que tenía delante, intentando reconocer en él al Fergus con el que se había casado hacía 7 años, pero ya no estaba. En su lugar había un extraño, frío y distante. Me voy a la cama, dijo Marisa en voz baja, sintiendo que por fin se le salían las lágrimas. Se tumbó en la cama, escuchando a Fergus pasearse por el piso, haciendo las maletas para la cena de mañana en casa de su madre. Cada paso que daba resonaba con dolor en su corazón. Marisa recordaba su primer encuentro, su primer beso, su proposición de matrimonio. Cómo habían soñado con el futuro, con un hogar lleno de amor y risas. ¿Dónde estaba todo eso ahora? Por la mañana, Marisa se despertó sola. En la almohada había una nota de Fergus. He ido a casa de mamá. Volveré tarde. No me esperes despierta. Se sentó en la cama mirando aquellas líneas secas y se dio cuenta de que su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos. El domingo por la mañana recibió a Marisa con el silencio de un piso vacío. Fergus no había vuelto de comer en casa de su madre y su ausencia se sentía casi físicamente. Marisa se levantó lentamente de la cama, destrozada tras una noche en vela. Se dirigió mecánicamente a la cocina y encendió la cafetera. El sonido de los granos molidos resonó en el vacío del piso. Marisa abrió el frigorífico y se quedó mirando las estanterías medio vacías. Ella y Fergus siempre habían ido juntos a hacer la compra los domingos, pero ahora era otra tradición perdida. Tomando una taza de café, Marisa se acercó a la ventana. Afuera lloviznaba y las gotas caían por el cristal, creando fantasiosos dibujos. Recordó cómo a ella y a Fergus les había gustado envolverse en cuadros escoceses en días como aquel y ver películas antiguas. Ahora aquellos recuerdos parecían instantáneas de la vida de otra persona. El timbre del teléfono sacó a Marisa de su ensueño. El nombre de Emma, su colega, apareció en la pantalla. «Hola, Marisa. ¿Qué tal tu aniversario?» La voz de Emma sonaba alegre y optimista. Marisa dudó un momento sin saber qué contestar. «Oh, ya sabes, estuvo... bien», se le escapó por fin. «¿Normal?» Se notaba la preocupación en la voz de Emma. «Marisa, ¿qué pasa?» Marisa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había estado conteniendo todo durante tanto tiempo que ahora las palabras salían a borbotones. Le habló a Emma de la frialdad de Fergus, de las manipulaciones de Camille, de sus miedos y dudas. «Dios mío, Marisa», dijo Emma cuando terminó. «¿Por qué no dijiste nada? Necesitabas hablar con alguien». «No quería molestar a nadie», respondió Marisa en voz baja. «Pensé que podría arreglármela sola». «Mira», dijo Emma con firmeza, «no tienes por qué pasar por esto sola. Vamos a reunirnos, esta noche, en nuestro café favorito de la esquina. Digamos, ¿a las 2? Marisa quiso negarse, pero se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era salir de casa, alejarse de sus sombríos pensamientos. «De acuerdo», aceptó, «a las 2». Al colgar el teléfono, Marisa se sintió ligeramente aliviada. Tal vez hablar con su amiga le ayudaría a tener una nueva perspectiva de la situación. A la hora convenida, Marisa se sentó a la mesa de una acogedora cafetería, frotando nerviosamente la servilleta. Emma apareció unos minutos después, con una sonrisa y un aire de optimismo. «Así que», dijo Emma, acomodándose frente a Marisa, «vamos a resolver esto en orden». Durante la hora siguiente, Marisa se desahogó contando todos los detalles de su relación con Fergus y Camila.
Emma escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo Emma cuando Marisa hubo terminado. La forma en que dejas que te traten. Marisa, eres una persona maravillosa y una gran profesora. Mereces respeto y cariño. Marisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, susurró. Emma le apretó la mano con suavidad. Lo comprendo, pero tal vez sea hora de pensar en ti misma. ¿En tu felicidad? Aquellas palabras hicieron reflexionar a Marisa. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado realmente en su felicidad y no en cómo complacer a Fergus o a Camille? De vuelta a casa tras su encuentro con Emma, Marisa se sentía un poco mejor. Hablar con su amiga le había ayudado a ver las cosas con perspectiva. Decidió que ya no toleraría en silencio la negligencia de Fergus y la manipulación de Camille. Por la noche, cuando Fergus por fin llegó a casa, Marisa estaba preparada para una conversación seria. «Tenemos que hablar», le dijo en cuanto cruzó el umbral. Fergus parecía cansado e irritado. «Marisa, no hagamos esto ahora. Vengo de casa de mi madre y...» «Precisamente por eso tenemos que hablar ahora», le interrumpió Marisa, sintiendo que la determinación se acumulaba en su interior. Fergus suspiró y se hundió en el sofá. «Vale, te escucho». Marisa respiró hondo, ordenando sus ideas. «Fergus, no puedo seguir viviendo así. Te estás distanciando de mí. Pasas todo el tiempo en el trabajo o en casa de tu madre. Siento que te estoy perdiendo». Fergus apartó la mirada, claramente incómodo. «Marisa, sabes lo importante que es mi carrera para mí, y mamá solo quiere lo mejor para mí». «¿Y qué pasa conmigo?», preguntó Marisa en voz baja. «Yo también quiero lo mejor para ti. Siempre te he apoyado, he creído en ti. ¿No es eso suficiente?». Fergus permaneció en silencio mirando al suelo. Marisa sintió que la desesperación crecía en su interior. «Fergus, mírame», suplicó. «¿Todavía me quieres?». Él levantó la vista, y Marisa vio una mezcla de culpa e incertidumbre en sus ojos. No lo sé, Marisa. Es tan complicado». Esas palabras golpearon a Marisa como una bofetada en la cara. Sintió que el suelo se iba bajo sus pies. «¿No lo sabes?», intervino con voz temblorosa. «Después de 7 años de matrimonio, ¿no sabes si me quieres?». Fergus se levantó, pasándose nerviosamente una mano por el pelo. «Mira, quizá necesitemos tomarnos un descanso, pensar en todo, ordenar nuestros sentimientos». Marisa se quedó mirando al hombre que tenía delante, intentando reconocer en él al Fergus que había llegado a amar. Pero ya no estaba. En su lugar había un extraño, manipulado por su madre y sus propias ambiciones. «¿Pausa?», repitió Marisa en voz baja. «¿Quieres el divorcio, Fergus?». Él se estremeció al oír la palabra. No lo sé. Quizá los dos necesitemos tiempo para pensarlo». Marisa sintió que algo en su interior finalmente se rompía. Se quitó lentamente el anillo de casada y lo colocó sobre la mesita. «Vale, Fergus, tomémonos un descanso, pero que sepas esto. Si te vas ahora, no estoy segura de que pueda volver contigo». Fergus se quedó mirando el anillo que yacía sobre la mesa, con el rostro pálido y tenso. «Tengo que pensar», murmuró. Cogió su chaqueta y salió corriendo del piso. Marisa se quedó sola en el silencio. Se quedó mirando la puerta que se cerraba, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. Había pasado una semana desde la noche en que Fergus se marchó de casa. Marisa vivía como en una niebla, realizando mecánicamente sus tareas cotidianas. La escuela se había convertido en su único refugio, un lugar donde podía olvidar por un rato su matrimonio que se desmoronaba. El viernes por la noche, Marisa estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando las redacciones de sus alumnos. Su bolígrafo rojo revoloteaba sobre el papel, corrigiendo errores y dejando comentarios.
Esta tarea le resultaba extrañamente tranquilizadora. De repente, el silencio del piso se vio interrumpido por el estridente timbre de la puerta. Marisa se sobresaltó y derramó el café sobre una pila de cuadernos. Maldiciéndose a sí misma, se levantó para abrir la puerta. Camille, la madre de Fergus, estaba en el umbral. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba ligeramente despeinado y en sus ojos ardía un fuego febril. «Bueno, por fin», exclamó, empujando a Marisa para entrar en el piso. «Creía que nunca abrirías». Marisa se quedó paralizada ante la puerta abierta, aturdida por la repentina intrusión. «¿Camille? ¿Qué haces aquí?» Camille se volvió bruscamente hacia ella, con la cara contorsionada por la ira. «¿Qué hago aquí? He venido a averiguar cómo has podido hacerle esto a mi hijo». Marisa cerró lentamente la puerta, sintiendo la ansiedad que se acumulaba en su interior. «¿De qué estás hablando?» «Del divorcio, claro», soltó Camille. «Fergus me lo contó todo. ¿Cómo has podido traicionarle así?» Marisa sintió que la sangre se le salía de la cara, así que Fergus ya lo había decidido todo para las dos. «¿Traicionar?», preguntó en voz baja. «Nunca he traicionado a nadie». Camille resopló, mirando alrededor del piso desdeñosamente. «Claro que lo hiciste. Entonces, ¿quién tiene la culpa de la infelicidad de mi hijo? ¿Quién no le dio lo que un hombre necesita?» Marisa apretó los puños, sintiendo la rabia hervir en su interior. «¿Y qué crees que necesita tu hijo?» «Una familia», exclamó Camille. «Una familia de verdad, con hijos. Si le hubieras tenido un hijo, ahora todo sería maravilloso. Fergus sería un padre maravilloso, estoy segura». Aquellas palabras golpearon a Marisa como una bofetada. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta y los ojos empezaron a escocerle de lágrimas, pero no se permitió llorar. No ahora, no delante de aquella mujer. «Sabes muy bien que no puedo tener hijos, Camille», dijo Marisa, intentando mantener la voz firme. «Y Fergus lo sabía cuando se casó conmigo». Camille agitó la mano como si quisiera desestimar aquellas palabras. «Oh, vamos. Ahora hay muchas opciones. Vientres de alquiler, adopción. Pero ni siquiera lo intentaste, ¿verdad? No te importaba lo que Fergus quería». Marisa sintió que algo se rompía en su interior. Años de emociones reprimidas, resentimiento y decepción estallaron. «¿No me importa?», exclamó, dando un paso hacia Camille. «¿Te atreves a decir que no me importa? Amaba a tu hijo con todo mi corazón. Le apoyé cuando nadie más creía en él. Trabajé para pagar las facturas mientras él perseguía sus sueños». Camille retrocedió, claramente sin esperar semejante embestida. Pero Marisa no se detuvo ahí. «¿Y tú?», continuó, sintiendo que la voz le temblaba por la emoción contenida. «Has estado intentando destruir nuestro matrimonio todos estos años. Manipulaste a Fergus, le hiciste dudar de mí, dudar de nosotros». «Solo quería lo mejor para él», replicó Camille. «No», Marisa negó con la cabeza. «Querías controlarle. No soportabas verle crecer y formar su propia familia». Camille se puso pálida, con los labios apretados en una fina línea. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo», la interrumpió Marisa, sintiendo que la confianza crecía en su interior. «Porque es la verdad. Nunca me has aceptado, nunca me has dado una oportunidad. ¿Y sabes una cosa? Ya no voy a intentar ganarme tu aprobación». Marisa se dirigió a la puerta y la abrió de par en par. «Ahora voy a pedirte que te vayas». Camille se quedó de pie, atónita, con la cara enrojecida por la ira. «Te vas a arrepentir de esto», siseó, dirigiéndose a la salida. «Fergus nunca te elegirá a ti antes que a su familia». «Tal vez», respondió Marisa en voz baja. «Pero sería su elección, no la tuya». Cuando la puerta se cerró tras Camille, Marisa se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las rodillas. La adrenalina había desaparecido, dejando tras de sí desolación y fatiga. Caminó despacio hasta el salón y se tumbó en el sofá.
Su mirada se posó en la fotografía de la mesita. Ella y Fergus en su boda, felices y enamorados. Marisa cogió el marco entre las manos y pasó el dedo por la cara sonriente de su marido. «¿Dónde nos equivocamos, Fergus?», susurró, sintiendo que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «¿Cuándo dejamos que todo esto se interpusiera entre nosotros?». De repente, Marisa sintió una oleada de determinación. No dejaría que Camille arruinara todo lo que le quedaba. Si Fergus realmente quería el divorcio, ella lo aceptaría, pero ya no toleraría en silencio la manipulación y las acusaciones. Marisa se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera. Las gotas golpeaban el cristal como si reflejaran la tormenta de emociones que llevaba dentro. Contempló la ciudad que se extendía a sus pies y sintió que algo nuevo se agitaba en su alma, una fuerza que nunca antes había sentido en sí misma. «Basta», se dijo a sí misma. «Basta de ser una víctima. Es hora de tomar las riendas de tu vida». Marisa regresó al escritorio donde estaban las redacciones inacabadas. Se sentó, cogió un bolígrafo y se puso a trabajar. Mañana sería un nuevo día y lo afrontaría con la cabeza bien alta. Y mientras la tormenta arreciaba al otro lado de la ventana, Marisa podía sentir cómo crecía la confianza en sí misma. Trajera lo que trajera el futuro, estaba preparada para afrontarlo con la cabeza bien alta. El sonido del despertador rompió el silencio del dormitorio de Marisa. Abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso de una noche en vela. Los acontecimientos de la noche anterior, el escándalo con Camille, seguían dando vueltas en su cabeza. Marisa se sentó en la cama y se pasó una mano por el pelo enmarañado. De repente, una extraña sensación de determinación la invadió. «Deja de ser una víctima», susurró, recordando sus pensamientos de ayer. Marisa se levantó y se acercó a la ventana. El sol de la mañana ya inundaba la ciudad con su luz, prometiendo un día despejado. Respiró hondo y sintió que un plan se formaba en su cabeza. Tras un rápido desayuno, Marisa se sentó frente al ordenador. Sus años de trabajo en el sistema educativo le habían proporcionado una amplia red de contactos, desde secretarios de escuela hasta funcionarios de la administración municipal. Abrió la agenda y repasó nombres y números de teléfono. «Hola, Janet, soy Marisa Reynolds. Sí, hace tiempo. Escucha, necesito tu ayuda». Marisa pasó las siguientes horas al teléfono, preguntando cautelosamente a sus conocidos, recogiendo fragmentos de información. Se sentía como un detective desentrañando un caso complejo. Al mediodía ya tenía algunas pistas. Resultó que Camille, que siempre presumía de un pasado intachable, había ocultado cuidadosamente algunos datos de su pasado. «Señorita Reynolds, soy Tom, de los archivos. Encontré lo que estaba buscando, pero es información confidencial. No estoy seguro de poder...». «Tom, ¿recuerdas cómo ayudé a tu hijo con su admisión? Realmente necesito esa información. Te prometo que nadie sabrá que estuviste involucrado». La pausa al otro lado del cable pareció una eternidad. «De acuerdo», dijo finalmente Tom. «Vuelve dentro de una hora. Estaré de descanso y no habrá nadie en la oficina». Marisa se apresuró a hacer las maletas y partió hacia los archivos. La ciudad bullía de vida. La gente se apresuraba a sus asuntos, ajena a la tormenta que se desataba en el alma de una humilde profesora. Los archivos olían a papel viejo y a polvo. Tom, mirando nervioso a su alrededor, guió a Marisa hasta la esquina más alejada de la sala. «Toma», dijo tendiéndole una fina carpeta. «Es todo lo que he podido encontrar». Marisa abrió la carpeta y se le encogió el corazón. Delante de ella había una partida de nacimiento fechada casi 40 años antes. El nombre de la madre era Camille Reynolds. El nombre del padre era desconocido. «Dios mío», susurró Marisa. «Tuvo un hijo antes que Fergus». Tom se movió nerviosamente de un pie a otro. «Hay algo más ahí, los papeles del abandono del bebé».
Marisa hojeó rápidamente los papeles. Camille había renunciado a su primogénito nada más nacer, dándolo en adopción. Gracias, Tom, dijo Marisa cerrando la carpeta. No tienes ni idea de lo importante que es esto. Al salir de los archivos, Marisa entró en su coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Le temblaban las manos y la mente le daba vueltas a 1000 pensamientos. Camille, que siempre la había criticado por su incapacidad para tener hijos, había renunciado ella misma a su hijo. La hipocresía de aquella mujer no tenía límites. Marisa sacó su teléfono y marcó el número de su amiga Emma. «Emma, necesito que me ayudes. ¿Puedes venir a mi casa?» Una hora más tarde, Marisa y Emma estaban sentadas en la cocina, extendiendo ante ellas documentos del archivo. «Esto es increíble», dijo Emma, hojeando los papeles. «¿Estás segura de que quieres utilizar esta información?» Marisa hizo girar una taza de café frío entre sus manos, pensativa. «No lo sé, Emma. Una parte de mí quiere descubrir la verdad, mostrar a todo el mundo la verdadera cara de Camille, pero la otra parte se da cuenta de lo personal y doloroso que es». Emma puso una mano en el hombro de su amiga. «Marisa, entiendo tus sentimientos. Camille te ha causado mucho dolor, pero piénsalo, ¿te hará realmente más feliz?» Marisa se levantó y se acercó a la ventana. Afuera empezaba a lloviznar, y las gotas caían por el cristal como lágrimas. «Todo este tiempo me he sentido incompleta por no poder tener hijos. Camila no dejaba de recordármelo, diciendo que no podía darle a Fergus una familia de verdad. Y ahora resulta que ella renunció a su propio hijo». Emma se acercó a Marisa y le pasó el brazo por los hombros. «¿Y qué vas a hacer con esta información?» Marisa respiró hondo. «No lo sé. Una parte de mí quiere olvidarlo, dejar el pasado atrás, pero la otra parte quiere encontrar a ese chico, decirle la verdad». «¿Qué pasa con Fergus?», preguntó Emma con cautela. Marisa sintió que se le apretaba el corazón. «Fergus tiene que saberlo, pero no estoy segura de tener derecho a contárselo». Permanecieron junto a la ventana, observando cómo se intensificaba la lluvia. El silencio fue roto por el timbre del teléfono de Marisa. El nombre de Fergus apareció en la pantalla. Marisa sintió que le temblaban las manos. Miró a Emma buscando apoyo. «Contesta», dijo Emma en voz baja. «Quizás sea hora de tener una conversación sincera». Marisa respiró hondo y pulsó el botón de respuesta. «Hola, Fergus». «Marisa», la voz de su marido sonaba tensa. «Tenemos que hablar. Quiero volver a casa». Marisa cerró los ojos, sintiendo emociones contradictorias luchando en su interior. Por un lado, echaba mucho de menos a su marido, quería que todo volviera a la normalidad. Por otro, ahora sabía la verdad sobre su madre, una verdad que podía cambiarlo todo. «Está bien, Fergus», dijo finalmente. «Ven aquí. Tenemos que hablar». Colgando el teléfono, Marisa se volvió hacia Emma. En sus ojos se leía una mezcla de determinación y miedo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Emma. Marisa miró la carpeta que había sobre la mesa. «Voy a decirle la verdad, toda la verdad, sobre su madre, sobre lo que he aprendido. Es hora de derribar este muro de mentiras y manipulación». Emma abrazó a su amiga con fuerza. «Estoy orgullosa de ti, Marisa. Pase lo que pase, recuerda, eres fuerte, lo superarás». Marisa asintió, sintiendo que la determinación crecía en su alma. No sabía cómo acabaría esta conversación con Fergus, no sabía si él la perdonaría por desenterrar secretos familiares, pero de algo estaba segura: ya no sería víctima de las manipulaciones de los demás. Marisa estaba de pie junto a la ventana, mirando las gotas de lluvia que caían por el cristal. Sujetaba el teléfono con la mano, armándose de valor para una llamada importante. Emma ya se había marchado, dejando a su amiga sola con sus pensamientos y decisiones. Respirando hondo, Marisa marcó el número de Fergus. Después de unos pitidos, él contestó. Su voz sonaba tensa y un poco preocupada.
¿Marisa? Estoy a punto de irme. Fergus, espera, le interrumpió Marisa. Creo que será mejor que nos veamos mañana por la mañana. Una pesada pausa flotaba al otro lado del hilo. Pero, ¿por qué? Marisa, quiero hablar ahora. Te echo de menos. Marisa sintió que su corazón se apretaba. Una parte de ella quería decir que sí, dejar que Fergus viniera inmediatamente, pero sabía que necesitaba tiempo. Yo también te echo de menos, Fergus, dijo suavemente. Pero los dos necesitamos tiempo para pensar. Veámonos mañana cuando ambos estemos preparados para tener una conversación seria. Fergus empezó a protestar. Su voz sonaba casi suplicante. Por favor, Marisa, no quiero esperar. Quiero arreglar las cosas. Marisa cerró los ojos, luchando contra el impulso de ceder. Fergus, te lo suplico, dame esta noche. Te prometo que mañana por la mañana hablaremos de todo. Tras una larga pausa, Fergus finalmente accedió. De acuerdo, dijo en voz baja. Estaré allí mañana a las 9. Te quiero, Marisa. Esas palabras que ella no había oído en tanto tiempo hicieron que su corazón se apretara dolorosamente. Hasta mañana, Fergus, respondió ella, incapaz de pronunciar un te quiero como respuesta. Marisa colgó el teléfono y apoyó un momento la frente en el frío cristal de la ventana. Luego se recompuso y volvió al ordenador. Tenía trabajo que hacer. Marisa pasó las siguientes horas inmersa en su búsqueda. Utilizó todas las conexiones que tenía, todos los recursos a su alcance, para encontrar información sobre la adopción del bebé de Camille. No fue fácil. Los registros eran antiguos y muchos de los datos estaban clasificados, pero Marisa fue persistente. Finalmente, al caer la tarde, encontró lo que buscaba. Nombre: Ethan Foster. Dirección: un suburbio a 1 hora de la ciudad. Marisa se quedó mirando la pantalla, sin poder creer lo que veían sus ojos. Tenía en sus manos una información que podría cambiar la vida de muchas personas. Sin darse tiempo a dudar, Marisa cogió las llaves del coche y salió corriendo del piso. La lluvia había cesado, pero las calles seguían brillando por la humedad. Al entrar en el coche, Marisa pensó un momento en lo que estaba haciendo. ¿Era correcto entrometerse en la vida de otra persona? Pero la imagen de Camille, sus palabras crueles y sus manipulaciones dieron a Marisa determinación. El viaje duró poco más de 1 hora. El barrio donde vivía Ethan era tranquilo y acogedor. Casas ordenadas con césped cuidado, bicicletas de niños en las entradas, todo ello creaba una atmósfera de calma y bienestar. Marisa aparcó delante de la casa de los Foster. Era una pequeña casa de 2 plantas con una valla blanca y rosales en flor en el porche. Había un monovolumen familiar aparcado en la entrada. El corazón de Marisa latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría su aparición? Respiró hondo y llamó al timbre. Le abrió un hombre de unos 40 años. Tenía los ojos amables y unas ligeras canas en las sienes. ¿Sí?, preguntó con ligera sorpresa. Marisa pareció confundida por un momento. Hola, ¿eres Ethan Foster? El hombre asintió, con las cejas ligeramente fruncidas. Sí, soy yo. ¿Y tú quién eres? Marisa respiró hondo. Me llamo Marisa Reynolds y creo que tengo información sobre tu madre biológica. La cara de Ethan cambió. La sorpresa fue reemplazada por el asombro y luego por la cautela. ¿Cómo lo sabes? Es una larga historia, dijo Marisa en voz baja. ¿Puedo pasar? Te lo explicaré todo. Ethan dudó solo un momento y luego dio un paso atrás, dejando que Marisa entrara en la casa. El interior era acogedor y hogareño, cuadros en las paredes, juguetes infantiles en el suelo del salón. «Cariño, ¿quién está ahí?», llegó una voz de mujer desde el fondo de la casa. «No pasa nada, Lisa», respondió Ethan. «Tenemos visita». Condujo a Marisa al salón y le indicó que se sentara. Él permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «Así que, señora Reynolds, le escucho».
Marisa respiró hondo y comenzó su relato. Habló de Camille, de Fergus, de cómo había dado con la información sobre la adopción por casualidad. Ethan escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más tenso. Sé que es un shock, terminó Marisa, y entiendo que estés enfadado conmigo por invadir tu vida, pero pensé que tienes derecho a saberlo. Ethan se sentó lentamente en la silla frente a Marisa. Parecía sorprendido. Toda mi vida pensé que me habían abandonado porque no me necesitaban. ¿Y ahora me dices que mi madre biológica es una mujer de éxito que tiene otro hijo? Marisa asintió. Sé que es difícil de aceptar, pero pensé que debías saber la verdad. En ese momento, una mujer, obviamente la esposa de Ethan, entró en la habitación. Miró a su marido con ansiedad. ¿Ethan? ¿Qué ocurre? Ethan levantó los ojos hacia ella, y Marisa vio en ellos una mezcla de dolor y confusión. Lisa, creo que acabo de descubrir a mi verdadera madre. La siguiente hora transcurrió en una tensa conversación. Lisa se sentó junto a su marido, cogiéndole la mano mientras Marisa repetía su historia. Ethan hacía preguntas, muchas de las cuales Marisa no podía responder. ¿Qué quieres que haga con esta información?, preguntó finalmente Ethan. Marisa negó con la cabeza. No quiero nada. Es tu decisión si quieres contactar con Camille, si quieres reunirte con Fergus. Yo solo pensé que debías saberlo. Mientras Marisa se preparaba para salir, Ethan la acompañó hasta la puerta. En el umbral la detuvo. S.R.A. Reynolds. Gracias. No sé si es bueno o malo, pero gracias por la verdad. Marisa asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Buena suerte, Ethan. La mañana era sorprendentemente clara. La luz del sol que se colaba por las cortinas dibujaba caprichosos dibujos en el suelo del salón de Marisa. Estaba sentada en el sillón, frotándose nerviosamente el borde de la manga del jersey. El reloj de pared marcaba las 8:55. Marisa había estado despierta toda la noche, dándole vueltas a la cabeza sobre la conversación que se avecinaba. Imaginó docenas de escenarios, pero ninguno le parecía correcto. ¿Cómo decirle a su marido lo que había aprendido? ¿Cómo explicar sus acciones? El timbre sonó exactamente a las 9. Marisa respiró hondo, se arregló el pelo y fue a abrir. En el umbral estaba Fergus. En una mano llevaba un ramo de las flores favoritas de Marisa, lirios blancos, y en la otra una caja de pasteles de su pastelería favorita. Sus ojos brillaban de esperanza y remordimiento. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Marisa dio un paso atrás en silencio, dejándole entrar en el piso. Fergus se dirigió al salón, dejando las flores y los pasteles sobre la mesita. «Marisa, yo…» empezó, pero ella levantó una mano, deteniéndole. «Espera, Fergus. Antes de empezar a hablar, quiero preguntarte algo». Fergus frunció el ceño, pero asintió. «Claro, lo que sea. Llama a tu madre, invítala a venir, ahora mismo». La sorpresa en la cara de Fergus fue reemplazada por confusión. «¿A mi madre? ¿Por qué? Creía que íbamos a hablar de nosotros». «Lo haremos», dijo Marisa con firmeza. «Pero tu madre es parte de nuestro problema. Yo también la quiero aquí». Fergus dudó, pero algo en los ojos de Marisa le hizo obedecer. Sacó su teléfono y marcó el número de su madre. Mientras Fergus hablaba con Camille, Marisa miraba por la ventana. Se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera al borde de un precipicio antes de saltar. «Estará aquí en media hora», dijo Fergus, dando por terminada la conversación. «Marisa, ¿qué pasa?» Ella se volvió hacia él. «Vamos a esperar a tu madre, luego te lo explicaré todo». Los siguientes 30 minutos transcurrieron en un tenso silencio. Fergus intentó entablar conversación varias veces, pero Marisa se limitó a negar con la cabeza. Sabía que si empezaba a hablar ahora, tal vez no encontraría la energía para terminar. Exactamente 30 minutos después, sonó el timbre de la puerta. Marisa se levantó para abrir,
pero se quedó paralizada. Se oían voces al otro lado de la puerta y, sin duda, una de ellas no era la de Camille. Abrió la puerta y vio a Camille, que ya estaba abriendo la boca para decir algo. Pero a su lado estaba Ethan. ¿Ethan? Marisa exhaló. ¿Qué haces aquí? Ethan parecía confundido y un poco culpable. Encontré tu anuncio para clases particulares. Decidí que era el destino. Necesitaba hablar contigo. Camille pasó una mirada perpleja de Marisa a Ethan. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este hombre? Marisa respiró hondo. Pasad. Las dos. Tenemos que hablar. Entraron en el salón, donde Fergus se levantó al ver a su madre y al desconocido. «¿Mamá? ¿Quién es?» Marisa cerró los ojos un momento, recomponiéndose. «Fergus, Camille, este es Ethan, vuestro hijo y hermano». Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Camille palideció. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa y horror. Fergus cambió la mirada de su madre a Ethan, claramente sin entender lo que estaba pasando. «¿De qué demonios estás hablando?», le espetó Camille. «No conozco a este hombre». Ethan dio un paso adelante. «No me conoces, pero me diste a luz hace 40 años y me diste en adopción». Fergus se desplomó en su silla, con la cara más blanca que la tiza. «¿Mamá? ¿Es verdad?» Camille abrió y cerró la boca como un pez varado. Fue hace mucho tiempo. Yo era joven, no podía... Marisa se acercó a Fergus y le puso una mano en el hombro. Lo descubrí por casualidad. Estaba buscando información y me topé con los papeles de la adopción. Camille estalló de repente. «¿Cómo te atreves? Has escarbado en mi pasado. Has destruido a mi familia». «No, Camille», dijo Marisa en voz baja pero con firmeza. «Usted destruyó a su propia familia, con tus mentiras, con tus manipulaciones». Ethan dio un paso adelante. «No he venido aquí a destruir nada. Yo solo pasé toda mi vida pensando que no era querido, y ahora descubro que tengo un hermano, una madre». Fergus levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «¿Un hermano? ¿Tengo un hermano mayor?» Camille se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «Fue un error. Era tan joven. No podía dejar al bebé». Marisa contempló esta escena y de pronto se dio cuenta de que lo que sentía no era regodeo ni satisfacción, sino una profunda tristeza. Tantos años de mentiras, tanto dolor, ¿y para qué? «Creo que todos tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Honestamente, abiertamente, sin acusaciones ni excusas, simplemente hablar». Las siguientes horas transcurrieron en una conversación pesada y emotiva. Camille habló de su juventud, del miedo y la vergüenza que la llevaron a renunciar a su bebé. Ethan habló de su vida, de sus padres adoptivos, de cómo siempre sentía que le faltaba algo. Fergus permaneció callado la mayor parte del tiempo, intentando dar sentido a todo lo que había aprendido. Marisa los observaba, extrañamente indiferente. Sabía que aquella conversación cambiaría sus vidas para siempre, pero también sabía que su papel en esta historia había llegado a su fin. Cuando el sol empezaba a caer, Marisa se levantó. «Creo que necesitas tiempo para darle sentido a las cosas, para decidir qué hacer a continuación». Fergus levantó los ojos hacia ella. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer, Marisa?» Ella sonrió con tristeza. «Me voy, Fergus. Nuestro matrimonio no terminó hoy. Tú lo sabes». Camille, que hasta ese momento había estado sentada con la cabeza gacha, de repente levantó la vista hacia Marisa. Había algo nuevo en sus ojos, tal vez comprensión, tal vez arrepentimiento. Marisa se dirigió a la puerta y se volvió por última vez. «Espero que encontréis la manera de ser una familia, todos vosotros». Habían pasado 3 meses desde el día en que Marisa había revelado el secreto de la familia Reynolds. El otoño ya se había instalado, pintando las hojas del parque situado frente a la casa de Marisa con brillantes tonos dorados y escarlata.
Marisa se asomó a la ventana, observando cómo el viento arremolinaba las hojas caídas, y pensó en cómo había cambiado su vida desde entonces. El timbre de la puerta sacó a Marisa de su ensueño. Un repartidor estaba en la puerta con un gran sobre en las manos. «Señora Reynolds, tiene una carta del bufete». Marisa dio las gracias al mensajero y, cerrando la puerta, abrió lentamente el sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio, ya firmados por Fergus. Ya se lo esperaba, pero aún así sintió que se le apretaba el corazón. Sentada a la mesa de la cocina, Marisa empezó a hojear los papeles. Cada página era como una puñalada al recuerdo de los días felices de su matrimonio. Aquí estaban eligiendo su primer piso, aquí estaban planeando su futuro juntos. Ahora todo había quedado en el pasado. Marisa cogió el bolígrafo y se quedó quieta un momento. La firma de estos documentos pondría fin a su relación. Respirando hondo, empezó a firmar página tras página. Cuando terminó, Marisa se recostó en la silla y cerró los ojos. Los recuerdos de los últimos meses la invadieron. Después de aquella conversación, Fergus se había puesto furioso. No podía perdonar a su madre por años de mentiras y manipulación. «¿Cómo pudiste?», le gritó a Camille. «Siempre me has enseñado honestidad y, sin embargo, has ocultado esas cosas». Camille intentó justificarse. Habló de las penurias de la juventud, del miedo y la vergüenza. Pero Fergus no la escuchó. «Condenaste a Marisa por no poder tener hijos, y sin embargo tú misma te negaste a tener un hijo propio. ¿Cómo puedes ser tan hipócrita?». Marisa contempló esta escena con sentimientos encontrados. Una parte de ella se sentía satisfecha de que por fin hubiera salido a la luz la verdad, pero la otra parte se dio cuenta de que ella también había participado en la destrucción de esta familia. Fergus se volvió hacia ella, con los ojos encendidos de ira y dolor. «¿Y tú? ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Hurgando en el pasado de mi familia, utilizándolo como arma?». Marisa intentó explicar que no pretendía hacer daño a nadie, que solo buscaba la verdad, pero Fergus no quiso escuchar. «Has destruido a mi familia, Marisa. No sé si podré perdonarte por eso». Desde ese día, apenas se hablaban. Fergus se mudó del piso que compartían, llevándose solo sus efectos personales. Cortó por completo las relaciones con Camille, negándose a responder a sus llamadas y cartas. Marisa se sumergió en el trabajo, tratando de llenar el vacío de su vida. Hizo horas extras en la escuela, pasando más tiempo con los alumnos. Sus compañeros notaron el cambio, pero con tacto no hicieron preguntas. Emma era la única que conocía toda la historia. Apoyó a Marisa lo mejor que pudo, invitándola a cenas, intentando distraerla de sus tristes pensamientos. «Hiciste lo correcto», le dijo. «Quizá no perfecto, pero lo correcto. Mentir nunca conduce a nada bueno». Marisa agradecía los ánimos, pero a menudo se preguntaba si realmente había hecho lo correcto. Quizás era mejor dejarlo estar. El timbre del teléfono sacó a Marisa de sus recuerdos. El nombre de Ethan apareció en la pantalla. Dudó un segundo antes de contestar. «¿Hola? Hola, Marisa». La voz de Ethan sonaba cálida y un poco nerviosa. «Espero no distraerte». «No, en absoluto. ¿Pasa algo?» «Nada malo», se apresuró a asegurarle Ethan. Mi familia y yo queríamos invitarte a cenar. Este sábado, si estás libre». Marisa parpadeó sorprendida. «¿A cenar?» No estoy segura de que sea una buena idea». «Por favor, piénsalo», dijo Ethan suavemente. «Lisa y yo queremos darte las gracias de verdad. Gracias a ti he aprendido la verdad sobre mis orígenes. Eso ha cambiado muchas cosas en mi vida». Marisa guardó silencio, sin saber qué responder. Ethan continuó. «Entiendo que probablemente te sientas culpable por lo que pasó, pero no tienes por qué. Acabas de revelar una verdad que debería haber sido revelada hace mucho tiempo». Marisa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Y Fergus? ¿Camille? Arruiné su relación».
No, Marisa, dijo Ethan con firmeza. Su relación estaba arruinada por las mentiras mucho antes de que tú lo hicieras. Tú solo arrancaste la máscara de esas mentiras. Marisa respiró hondo. Consideraré tu invitación. Es todo lo que pido. Ethan pudo oír la sonrisa en su voz. Avísame, ¿vale? Tras la conversación, Marisa permaneció sentada mirando por la ventana durante largo rato. El sol ya se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo de suaves rosas y dorados. Pensó en los últimos meses, en el dolor y la pérdida que había sufrido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza. Quizás no todo había sido en vano. Quizá, al revelar la verdad, no solo se había ayudado a sí misma, sino también a los demás. Marisa se levantó y se acercó al espejo del pasillo. En el reflejo, una mujer que había cambiado en los últimos meses le devolvía la mirada. Había cansancio en sus ojos, pero también una nueva determinación. Sacó el teléfono y marcó el número de Ethan. «Hola, Ethan. Estaré allí para la cena. Gracias por invitarme». Al colgar el teléfono, Marisa sintió como si un gran peso hubiera caído de sus hombros. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto. Por la noche, sentada en el balcón con una taza de té, Marisa reflexionó sobre la extrañeza de la vida. Cómo una decisión, una acción, podía cambiar el destino de tanta gente. Pensó en Camille, que había perdido a su hijo por una mentira de décadas, en Fergus, cuyo mundo se había vuelto del revés, en Ethan, que por fin había descubierto la verdad sobre sus orígenes, y sobre sí mismo, sobre la mujer que comenzó esta investigación por resentimiento y deseo de venganza, y que al final encontró la fuerza para dejar atrás el pasado y seguir adelante. Marisa miró al cielo estrellado. Mañana sería un nuevo día, el día en que enviaría los papeles del divorcio firmados, el día en que por fin cerraría un capítulo de su vida y empezaría uno nuevo. No sabía lo que le esperaba. Tal vez un nuevo amor, quizá nuevos retos, pero sí sabía una cosa: nunca más dejaría que las expectativas y manipulaciones de los demás definieran su vida. Marisa sonrió para sus adentros. Quizá todo había sucedido exactamente como debía. Tal vez esta tormenta era necesaria para limpiar el aire, para romper viejos lazos malsanos y permitir que algo nuevo brotara en su lugar. Se levantó, se estiró y echó un último vistazo a la ciudad nocturna. Mañana sería un nuevo día, y estaba preparada para afrontarlo con la cabeza bien alta.